Capítulo 37. Satanás extiende sus alas. Valén de Ligos estaba sentado con una copa de vino en la mano, engreído como podía. ¿Y por qué no iba a estarlo? Había regresado en secreto a sus tierras ancestrales y había construido una ciudad oculta donde albergaba un ejército de demonios de cientos de miles. Verdaderos demonios, claro. Leales a las viejas costumbres de su especie. Leales a los legítimos descendientes y señores de su raza. No a los impostores que se sentaban en sus ciudades, predicando tolerancia, aceptación y cooperación. Los impostores Satán no eran mejores que los ángeles. Con su amor por todo lo extranjero, ajeno al estilo de vida de los demonios. Era repugnante. Solo pensarlo le hacía sentir enfermo. Año tras año, década tras década, más y más extranjeros se abrían paso al inframundo. Humanos, bestias e incluso caídos. Todos gozaban de la preciada gloria del poder demoníaco gracias a las abominaciones de Ajuca Astaroth. Maldita sea la locura de la mente perversa de ese usurpador. Una vez restaurados los legítimos señores del inframundo, purgarían a todos los inmundos diablos reencarnados, mancillando el antiguo legado del pilar con su sucia sangre extranjera. El inframundo era un lugar solo para diablos de sangre pura. Mientras miraba por la ventana, contemplaba su gran ciudad, los inicios de la restaurada capital de la Casa Ligos. Pronto sería un señor del pilar, como le correspondía por derecho de nacimiento. Y todos los infames traidores que se habían aliado con los falsos satanes serían derribados, y serían sus casas las que serían declaradas extintas. Valén no pudo evitar temblar de anticipación. Sin embargo, frunció el ceño al ver que las decoraciones de la pared también temblaban. Y el vino en su copa. Y las ventanas. Se había vuelto tan poderoso que un pequeño temblor de excitación en él era suficiente para sacudir todo su palacio. Y entonces se estrelló contra él. Una fuerza titánica y maligna amenazaba con aplastarlo. Y un miedo primario y devorador se apoderó de Valén, convirtiendo sus temblores de entusiasmo en terror abyecto. La copa de vino se le resbaló de las manos, haciéndose añicos al caer al suelo, derramando un líquido rojo que empezó a burbujear y evaporarse. Un peso invisible y desgarrador le presionó los hombros, aplastándolo contra el trono. Su espalda y sus rodillas protestaron mientras se ponía de pie, pero se desplomó hacia adelante y se estrelló contra un gran ventanal. Al instante, soltó un grito al sentir el calor insoportable del cristal quemándole la cara. Se apartó de la ventana tambaleándose, con los ojos muy abiertos y el aire abrasador en los pulmones. ¿Qué carajo sí? Entonces llegó el sonido, no un rugido ni un estruendo, sino un silencio tan fuerte que le destapó los oídos, llenándolos de un agudo gemido que le castañeteó los dientes. A su alrededor, las luces empezaron a parpadear. Sombras, antes fijas e inofensivas, empezaron a retorcerse violentamente por las paredes y el suelo. Algunas se arrastraron hacia arriba, formando extremidades donde no las había, aferrándose a las columnas y los techos abovedados como almas torturadas que cobran vida. Las luces de cristal que cubrían la cámara se atenuaron, luego brillaron con un naranja intenso y un resplandor abrasador, ardiendo sin fuego y proyectando siluetas deformadas que parecían retorcerse en agonía. Un zumbido sordo resonó en el suelo mientras los cristales de sus ventanas empezaban a burbujear y a combándose como cera cerca de una llama. Las vigas de acero de las torres lejanas crujieron con fuerza antes de derrumbarse, licuándose y goteando por las fachadas de los rascacielos de la ciudad en un flujo fundido. Y el cielo Valén tuvo que parpadear para comprenderlo. Ya no era violeta, sino una grotesca fusión de carmesí y amarillo, una cacofonía de colores horribles y quemados que se fundían como aceite en ebullición, incapaces de decidirse por el tono o la forma. La realidad estaba llorando. Intentó invocar su magia, pero sus círculos hechiceros se hicieron añicos en cuanto se formaron. Sus líneas se distorsionaron y retrocedieron como si la magia misma hubiera empezado a rechazar la idea misma de orden y forma. El aire mismo tenía un sabor desagradable, espeso y sulfúrico, rebosante de ceniza asfixiante. Algo había llegado. Algo que no pertenecía a este mundo. Algo que no pertenecía a ningún mundo. Oh.
Había oído los rumores del novato que se había atrevido a sentarse en el trono de Warat. El niño, una vez humano, que tuvo la audacia de arrogarse el título de príncipe heredero. Cómo caminaba con el mismísimo infierno en las venas. Pero había descartado los rumores como más disparates del bando usurpador. Un niño de apenas 2 décadas sentado en el trono de uno de los 7 pecados capitales. Imposible. Pero se había equivocado. Se había equivocado terriblemente. Satanás ha venido. Rías Gremori se detuvo a medio paso, con el corazón acelerado. Desde lo más profundo de su ser, sintió un miedo que le subía como bilis, dejándole un sabor a ceniza en la boca. Bajó la mirada y vio que su mano se contraía. Le temblaban las piernas bajo la falda, y sus ojos comenzaron a lagrimear mientras aparecían manchas negras en su visión. Con la respiración entrecortada, se giró hacia Akeno, notando que su reina parecía tan perturbada y asustada como ella. Sin embargo, al encontrarse sus miradas, Rías reconoció de inmediato el miedo en los ojos de Akeno. Era un miedo demasiado familiar para ella. El señor de la ira. Su respiración se entrecortó mientras los recuerdos de ojos carmesí y el maldito fuego del infierno consumían su mente. ¡Oh, Dios mío! La voz de su madre sonó pesada y perturbada. En efecto, dijo su padre con gravedad. Parece que alguien ha provocado a uno de los príncipes herederos. Pobre tonto. ¿Está todo bien? Preguntó Rías nerviosamente. Su padre la miró con conmoción un instante antes de responder. Oh, dudo que esta ira esté relacionada contigo. Créeme, querida, cuando un príncipe heredero está desahogando su ira, es mejor ignorar el fiasco y fingir que no te das cuenta de nada. Es mucho más sano que arriesgarse a llamar la atención de un Sin enfadado. Sobre todo teniendo en cuenta que presiento que este Sin en particular es el que encarna la ira. Vamos, no debemos demorarnos. Rías siguió a sus padres, pero a pesar de las palabras de su padre, no pudo dejar de lado el miedo primigenio que parpadeaba dentro de su alma. A lo lejos, en un jardín de luces doradas, verdes e inmortales, Amaterasu observaba con profunda tristeza. Una solitaria lágrima se formaba en el rabillo de su ojo mientras lloraba a su hijo, ahora irremediablemente empapado de vil soberanía. Era desgarrador ver a uno de sus hijos, a quien había observado con tanta atención desde su nacimiento, estar ahora tan completamente alejado de su luz y gracia. Ese era un hilo que jamás podría deshacer ni desviar, por mucho que lo deseara. Por desgracia, solo quedaba esta gran apuesta cósmica que los llevaría finalmente a la salvación, o a la aniquilación total y absoluta de su jardín. Después de todo, ni siquiera ella podía ver más allá del fin del tiempo. Ichigo desplegó sus alas. 12 alas negras de una brutalidad sin fin que bloquean la luz y proyectan sombras atrapantes sobre esta exigua dimensión. En un raro momento de indulgencia, Ichigo abandonó toda aparente moderación y permitió que todo el poder de su demoníaco se extendiera desde los confines de su alma. En su mano derecha, Zangetsu ardía mientras el fuego infernal danzaba sobre su filo letal, la sádica espada del alma vibraba con anticipación por la cosecha inminente. Mientras se deslizaba lentamente hacia la ciudad, el suelo bajo sus pies y el cielo a sus espaldas se fundieron en un lodo primigenio, mientras la existencia misma se consumía. Ichigo extendió su esencia demoníaca, zarcillos de poder oscuro como serpientes colosales que serpenteaban por el flujo y reflujo de esta dimensión de bolsillo. Con cada pulso de su poder, las leyes de la física y la magia se desmoronaban, derrocadas y reemplazadas por la singular tiranía de su voluntad. Cerró la dimensión con su férreo poder, asegurándose de que quienes se encontraban dentro no tuvieran escapatoria. Ichigo se estiró aún más, y el tiempo y el espacio crujieron en protesta. Los edificios se agrietaron. Los caminos hirvieron. El aire se volvió pesado con azufre. Y los sintió. Los más bajos de las legiones de Valen, los más débiles de los demonios de clase baja que eran ligeramente superiores a los simples humanos. Aquellos que servían como carne de cañón para el ejército en primera línea. Decenas de miles de ellos se extinguieron como llamas de vela bajo la aplastante gravedad de su presencia. No tuvieron tiempo de huir, ni un instante para gritar.
Su aura recorrió la ciudad como un infierno silencioso, derritiendo mentes y encendiendo almas. Sus protecciones y barreras mágicas se hicieron añicos como cristales bajo el martillazo de su poder, sin ofrecer resistencia a la ira del príncipe heredero. Y aún así, Zangetsu permaneció inmóvil en sus manos. No había necesidad de que desperdiciara su espada contra los demonios restantes que lograron sobrevivir a su ataque inicial. De entre los pliegues del espacio, Sabi Uk se elevó a su izquierda. Los labios del lobo gigante se contrajeron en un gruñido feroz, dejando al descubierto sus encías rojas como la sangre y sus largos colmillos de marfil. Pero a su derecha, el tejido de la dimensión se hizo añicos al expandirse una columna de viento negro, que se abrió paso a la existencia. Tras los oscuros vendavales, Ichigo distinguió la silueta turbia de un baba, el antiguo gigante de más de varios cientos de metros de altura. Sus enormes ojos irradiaban un siniestro brillo carmesí, y las puntas de sus enormes cuernos, curvados hacia adelante, ardían como hierro fundido. Ichigo volvió la vista hacia la ciudad, con los labios fruncidos mientras una furia cruel lo ardía. Había estado maldiciendo su inacción y la incapacidad de desahogar su dolor por las heridas de Tiamat a causa de Rongomyliad. Y luego estaba la gran perturbación que había percibido antes. No tardó mucho en reconocer que solo podía tener algo que ver con Amaterasu y la sociedad de almas. Aún no comprendía del todo qué tramas del destino había tejido para atarlo tan fuertemente al ciclo japonés de las almas. Dejando a un lado su evidente ascendencia, había algo más que lo enredaba con el panteón Shinto. Él y la espada del alma que ardía en su mano. Sin embargo, lo exasperaba que ya no percibiera nada de la sociedad de almas. Antes, podía captar pequeños fragmentos y susurros del poder de los no muertos moviéndose. Ahora, estaba completamente bloqueado. Incluso le había pedido a Tiamat que lo observara, con su experiencia superior y su conocimiento para maniobrar en las corrientes siempre cambiantes del futuro. Por desgracia, incluso su amado Rey Dragón había quedado ciego. Había supuesto que debía ser Amaterasu quien usaba su poder para cegar a otros del más allá sintoísta. Quizás incluso al enigmático Rey de las Almas. Que Ichigo pudiera presentir que algo andaba mal, pero de repente quedar ciego ante el que, era desesperante. Qué suerte para él, entonces, que la facción del viejo Satán se puso a disposición para hacer la salida a su creciente ira. Una oleada de poder demoníaco recorrió la ciudad, sacando a Ichigo de sus pensamientos. Eran como miles de pequeñas llamas parpadeando ante el infierno del sol, que era un Satán. Según los sentidos de Ichigo, podía contar con más de 200.000 hombres restantes. Podría haberlos matado a todos en la embestida inicial. Pero una liberación tan grande de poder demoníaco habría corrido el riesgo de matar al vástago de Eligos o herirlo hasta el punto de que ya no fuera un prisionero valioso. Además, les había prometido a sus dos piezas algo de diversión. Dejadme al más fuerte a mí, matad al resto, dijo con frialdad. Sabi Uk saltó de su sitio, sus ágiles piernas recorrieron la distancia que lo separaba de la ciudad en menos de un segundo. Y él ya podía oír los gritos. Un baba emitió un rugido gutural profundo, que provocó que el suelo se agrietara y se volcara con la fuerza de un terremoto monstruoso mientras el gigante avanzaba pesadamente. Ichigo permaneció inmóvil, presenciando la matanza, aunque había mantenido la presencia de Valent fijada en su mente. Sabi Uk se precipitó contra las calles como un huracán de pelaje y colmillos. Sus colosales garras destrozaron piedras y levantaron géiseres de sangre mientras decapitaba docenas de demonios de un solo golpe. Se dispersaron ante ella, chillando de pánico, lanzando hechizos y maldiciones desesperadas que se estrellaron contra su pelaje como ramas secas lanzadas a un glaciar. Apenas los notó. Un solo golpe de sus garras, más frías que las cumbres heladas de Infernity, atravesó sus formaciones como si fueran papel. Cuerpos desgarrados y plegándose sobre sí mismos mientras ella abría paso entre filas de soldados en un instante. Atravesó barricadas y barreras de batalla con furia bestial, sus colmillos pulverizando acero mágico y hueso con igual facilidad. No había elegancia en sus movimientos, ni tácticas cuidadosamente planificadas, solo un instinto destructivo puro, afinado por siglos de supremacía depredadora.
Su hocico goteaba carmesí mientras mordía a un demonio de clase alta en pánico, aplastándole la caja torácica con su mandíbula en un crujido espantoso. El alma huyó del cuerpo, pero los ojos dorados de Sabi brillaron, y el eco fantasmal de su esencia fue devuelto a sus fauces y tragado por completo. Y aún así ella tenía hambre. Otro escuadrón se abalanzó sobre ella por el flanco, lo bastante ingenuo como para creer que la coordinación importaba en presencia de un depredador supremo de la ira. Uno de ellos alzó un bastón de ébano y cantó un hechizo que encendió el aire a su alrededor con llamas demoníacas. Por un instante, Sabi desapareció tras las llamas rugientes, hasta que saltó a través de ellas con un gruñido feroz, completamente intacta. Su aliento gélido extinguió las llamas en el aire. Ella aterrizó sobre los diversos demonios como un cometa. El que empuñaba el bastón murió primero, empalado en una garra que lo levantó antes de estrellarlo contra el pavimento con la fuerza suficiente para destrozar la calle. Le arrancó la columna vertebral a otro con los dientes y luego usó su cadáver como garrote para aplastar a 3 más. La sangre salpicó en densos arcos el pelaje blanco de su pecho, tiñéndola de un rojo sangriento. Proyectiles mágicos y cadenas de unión entrelazadas con plata sagrada se enroscaron hacia ella, y se dejó golpear. No le importó. Su amo le había dado permiso para llenar su vientre de almas. Ella se entregaría plenamente. Los hechizos se desvanecieron y se deformaron en cuanto tocaron su cuerpo, incapaces de atarlo, vestida como estaba con las oscuras bendiciones de su amo. Su presencia era la antítesis del orden mismo, una bestia de hielo y sombra. La voluntad de Warad manifestada mediante la brutalidad demoníaca. La cola de Sabi arremetió, agrietando la fachada de un rascacielos cercano. Este crujió y se derrumbó, aplastando a miles bajo la oleada de vidrio y varillas fundidas. Pero ella ya se había ido, recorriendo las calles de concreto a una velocidad aterradora, dejando muerte a su paso. Se estrelló contra una cúpula de barrera erigida por un grupo desesperado de demonios de clase media y los atravesó como una avalancha de escarcha blanca y nieve chillona. Uno intentó huir. Y ella incluso lo dejó. Había recorrido 6 metros antes de que su aliento lo golpeara por detrás, un escalofrío tan gélido que cristalizó la magia en el aire, helándole la sangre a media latido. El diablo se desplomó y se hizo añicos, con el alma liberada de su carne. Sabi lo devoró rápidamente. Lo saboreó con brutal deleite. Y, sin embargo, su devoración de almas no era un acto de glotonería, sino una muestra de dominio. Consumía no solo para destruir, sino para someterlos a la voluntad de su amo. Para que conocieran el tormento en la eternidad de sus llamas. Un estridente grupo de clase alta intentó reunir una última línea de defensa con unidades pesadas y especialistas en protección. Formaron una fortaleza alrededor de una alta torre y canalizaron su poder hacia un singular y masivo círculo hexagonal que vibraba con encantamientos antivida. Sabi los observó desde el otro lado del bulevar destrozado y luego comenzó a acecharlos lentamente. Sus pasos eran ligeros y silenciosos. Mantenía la cabeza gacha, mientras la sangre le caía a borbotones. La voz del hechicero se elevó hasta un punto frenético, con las venas hinchadas por el esfuerzo mientras dedicaba toda su vida al ritual de unión. El círculo se encendió con una extraña luz púrpura, pero en cuanto las garras de Sabi lo rozaron, se derrumbó como escarcha al viento. El hechicero se ahogó con su propia respiración cuando el poder se volvió contra él, rebotando y haciendo hervir la sangre en sus venas. Murió entre gritos. Entonces ella estaba sobre ellos. Esta vez, no mató rápidamente. Se tomó el tiempo de desmembrarlos, de arañarlos, desgarrarlos y roerlos. Un soldado corpulento fue desmembrado, su torso lanzado a través de una pared antes de que su alma fuera arrancada del aire y aplastada entre sus colmillos. A otro lo sujetó bajo su pata y lo empujó lentamente hacia la calle hasta que su armadura cedió y estalló como una uva. Sabi quiso una pausa y su respiración hizo escarcha en el aire viciado. La ciudad apestaba a muerte. A metal ardiente y magia fundida. El terror y la sangre la manchaban. Su pelaje níveo estaba empapado de rojo, espeso con coágulos y hebras de carne.
Sus ojos brillaban con fría determinación mientras su lengua lamía perezosamente la sangre de sus labios. A lo lejos, el antiguo gigante se movía. Una torre de furia y viento sin igual. Bien, pensó. Aún había más sangre por derramar. Incluso a decenas de kilómetros de distancia, la mirada de Ichigo distinguió la mancha blanca que era su caballero mientras abría paso entre oleadas de enemigos. Y aunque su mente estaba impregnada de su pecado, en lo más profundo de su alma, podía sentir cierta felicidad por su caballero, ya que podía correr libremente. Se lo estaba pasando en grande. Dado que prácticamente había prohibido que sus piezas actuaran en Infernity, sabía. Uck solía entretenerse con las poderosas bestias que vagaban por las tierras salvajes. Era una ocasión muy rara para que se le permitiera participar en una masacre como esta. Y en los segundos que sus pensamientos habían reflexionado sobre su lobo, la mancha blanca se convirtió en una franja carmesí de muerte devastadora, de mandíbulas con colmillos que chasqueaban y garras afiladas que cegaban. Sabí. Uck masacraba a miles por segundo. Ichigo, satisfecho, hizo girar a Zangetsu en su mano. Y luego dirigió su atención a la otra mitad de la ciudad, donde un baba había iniciado su propio asalto contra la infantería condenada de la facción del viejo Satán. El poder del enemigo más antiguo sacudió toda la dimensión. Un simple movimiento de su brazo causó kilómetros y kilómetros de destrucción. Lo que hizo a un baba tan peligroso, tan poderoso que incluso Gilgamesh se vio indefenso ante él, no fue su inmenso tamaño ni su fuerza física. Fueron las 7 auras que Enlil le había otorgado en la antigüedad. 7 autoridades únicas que lo hicieron tan abrumadoramente poderoso que el gigante infundió un miedo terrible incluso al mismísimo Marduk. Sin embargo, tras la muerte de un baba, esas auras fueron extraídas de su cadáver y reasignadas por el triunvirato mesopotámico para sus propios fines. Lamentablemente, tras resucitar a un baba, el y Tiamat solo pudieron encontrar 5 de las 7 auras. Pero, aunque disminuido, un baba seguía siendo mucho más poderoso que cualquier otra torre del inframundo, salvo su antiguo compañero de nobleza, Surtio II. Ichigo y Tiamat habían estado atentos, buscando a las 2 auras restantes, pero aún así, un baba era más que capaz de aniquilar a este ejército. 1000, 1.000.000, no importaba. Todos se derrumbarían ante su torre. El suelo se agrietó bajo las pesadas pisadas de un baba, cada paso resonando como los tambores de una guerra ancestral. Elevándose sobre la ciudad, su imponente figura eclipsó la poca luz que quedaba en esta dimensión retorcida y desmoronada. Sus ojos carmesí, brasas ardientes alimentadas por las energías de su temible amo, se cernieron sobre las numerosas legiones de la facción del viejo Satán. Cargaron con espadas mágicas y lanzas, con las alas desplegadas, y sus voces alzadas en un conjuro. Y entonces lo vieron. Y entonces llegó la primera aura. El aura de terror emanaba de la carne del gigante como tinta sobre agua. Su poder se extendía por el campo de batalla, como susurros lentos y sigilosos, como el terror, en el viento. Susurros que vaciaban el coraje y destrozaban el orgullo. Quienes se topaban con la mirada de un baba se detenían a medio paso, con las extremidades congeladas como si se hubieran convertido en piedra. Las armas caían al suelo con estrépito. Las manos temblaban con demasiada violencia como para sostenerlas. Los ojos se abrían de par en par. Y luego vinieron los gritos. Enloquecido. Destrozado. Grita. Veteranos curtidos se desplomaron, sollozando y babeando mientras el terror primigenio y desgarrador los dominaba. Algunos huyeron cegados por el terror, desgarrando sus armaduras, intentando arrancarse la piel. Otros apuntaron sus armas contra sus camaradas o contra sí mismos, cualquier cosa para silenciar la presión sobrenatural que les resquebrajaba la mente. Incluso los más fuertes, aquellos pocos que alguna vez se enfrentaron a los ejércitos de la Gran Guerra, sintieron que sus pensamientos se ralentizaban y se detenían dolorosamente. Sus mentes se nublaron por visiones de muerte ancestral, de inevitabilidad, de futilidad. El aura de terror no quemaba la carne. No quebraba los huesos. Simplemente susurraba que todo tiene un fin, y que un baba siempre había sido ese fin. Luego vino el segundo terror.
La tercera de las 7 auras. Una presión sin viento llenó el aire y un silencio sofocante cayó como un sudario sobre el campo de batalla. El aura de viento sin aliento surgió del núcleo del gigante como una marea maligna. Alrededor de Humbaba, el concepto mismo del aire pareció retorcerse, espesarse y sumirse en una quietud sepulcral. Las alas flaquearon en el vuelo al cesar las corrientes, y los demonios en el aire cayeron como piedras, deshechos su propio movimiento por una fuerza invisible. Peor aún, sus voces ya no les obedecían. Los magos que intentaron cantar se quedaron con la garganta agarrotada. Las palabras salían entrecortadas, los gritos atascados tras los dientes apretados. El aire en sus pulmones ya no les pertenecía. Los conjuros murieron sin ser pronunciados. Las runas no se activaron. Las canciones de poder se redujeron a jadeos ahogados. Porque el aura del viento sin aliento no solo ahogaba el aire, robaba la voluntad a quienes no merecían hablar ante el enemigo más antiguo. Para este antiguo coloso, ahora revivido, solo había una voz que merecía ser escuchada. La de su amo, quien quemó el cielo. Una comandante del batallón, una diabla que era famosa por su dominio del fuego, levantó las manos y pidió sus llamas mágicas. Pero no pasó nada. Ni chispa. Ni brasa. Ni ceniza, salvo las que cayeron de los vientos bajo las alas de Satanás. Sus pulmones se ahogaron, y su propio grito de necesidad desesperada resonó silenciosamente en su cráneo mientras los pasos de Humbaba se acercaban. Los edificios a su alrededor se doblaban y retorcían bajo su presencia gravitacional. El camino bajo sus pies hervía y sangraba, y al pisar el talón del gigante, el crujido de sus huesos resonó con fuerza por las calles llenas de demonios silenciados. En el radio del viento sin aliento, los hechiceros caían como marionetas con los hilos cortados. Coros de magia se disolvieron en el caos. No se podían gritar órdenes estratégicas, y las defensas mágicas no se formaron. Las líneas del frente se derrumbaron. Las manos de Humbaba arrasaron con un escuadrón con una facilidad despectiva, reduciendo a los guerreros de élite a una niebla sangrienta. Sus enormes extremidades aplastaron torres. El extremo final de un revés descuidado hizo que los rascacielos se derrumbaran en un terremoto cataclísmico que destrozó kilómetros de la ciudad. Los demonios intentaron reagruparse tras escudos mágicos, solo para ver cómo esas mismas barreras se desmoronaban en sus manos. Un osado demonio de clase alta atacó con una alabarda demoníaca, la cabeza del arma brillaba con varias maldiciones y encantamientos viles. Humbaba ni siquiera se dio cuenta. El aire alrededor del arma brilló, se espesó, y el hechizo se desvaneció. El capitán contuvo la respiración. Se le congelaron las piernas. La alabarda cayó, y él también. Su mente ya se desmoronaba por la embestida de la primera aura, mientras la esperanza se convertía en desesperación. Y Humbaba seguía avanzando. Y esta fue la declaración del antiguo gigante. Un recordatorio. Que algunos monstruos precedieron a los mitos que les dieron nombre. Que algunos poderes eran demasiado antiguos para ser medidos con razón y lógica. Que el miedo y el silencio son armas tan letales como las garras y los colmillos. Y sobre todo, que la voluntad de su amo no podía ser negada. Valén de Ligos se sentó desplomado contra la base fracturada de un pilar derrumbado, con las extremidades temblorosas y los ojos abiertos de par en par por el terror. La ciudad se desintegró a su alrededor, los cielos rojos se agitaron como sangre hirviendo y los gritos se ahogaron bajo el aullido del viento abrasador. Pero todo era ruido de fondo comparado con el poder del terror que descendía desde arriba. No podía verlo con claridad, no a través del velo de presión que le aplastaba el cuello contra el suelo, pero lo sentía. Cada pulso del poder oscuro, a medida que se acercaba, traía más peso, más dolor y agonía. Valén jadeó al romperse los huesos de su brazo derecho con un crujido espantoso. Abrió la boca para gritar, pero solo salió sangre. Le zumbaron los oídos y luego estallaron, mientras la sangre le corría caliente por el cuello. Cada centímetro de su ser gritaba que corriera, que huyera, pero su cuerpo ya no obedecía. La mera presencia que lo oprimía era como la gravedad convertida en arma. Sentía los pulmones desinflados.
Su columna vertebral crujió audiblemente cuando sus huesos cedieron ante la inmensidad del peso mítico de un verdadero demonio que descendía. El espacio a su alrededor se deformó, doblándose hacia la entidad que se acercaba mientras la existencia misma se inclinaba de miedo. El higos fue apresado por una fuerza infernal que le quemó la piel, y su cuerpo destrozado fue obligado a arrodillarse mientras miraba fijamente a Satanás en toda su malvada gloria. Insensato como era, se había creído poderoso, que ser descendiente de señores de la guerra y generales, heredero del nombre de un pilar, lo hacía merecedor de reclamar el poder. Oh, ahora lo entendía. Lo entendía demasiado bien. Títulos, líneas de sangre, dominios. Sin sentido. Total y absolutamente sin sentido ante el mismísimo mal. Había sido un tonto engañado. Se había equivocado. Lucifer, se había equivocado terriblemente. ¿Quién era Creuserei? ¿Quién era Catea? Este era un verdadero príncipe heredero del infierno. Podía sentir su alma diabólica clamar en sumisión. Cada fibra de su ser ansiaba postrarse ante aquel horror absoluto. El terror primigenio que emanaba de su ser era algo que jamás habría imaginado, ni siquiera en sus pesadillas más depravadas. Con lágrimas y mocos manchando su rostro, el higos reunió todas sus fuerzas para levantar un brazo roto en una súplica desesperada. Por favor, por favor. Misericordia, gritó patéticamente. Hubo un destello blanco y soltó un grito feroz cuando su brazo salió volando y el muñón cauterizado sobre su codo explotó con un dolor insoportable. Unos ojos carmesí lo miraron con una mirada siniestra. En el infierno no hay piedad. Capítulo 38. Arriba y abajo Ichigo se encontraba descalzo y sin camisa sobre la terraza de obsidiana de su fortaleza Infernity, con Zangetsu en su mano derecha, su hoja abrasadora brillando débilmente bajo el resplandor violeta del cielo del inframundo. A pesar de la altitud de su edad, el aire era húmedo y pesado. Pero, en cierto modo, lo prefería. Sentía una satisfacción especial al moverse a través de la densidad del aire, mientras la humedad se le pegaba a la piel a cada paso. Aunque insignificante, la resistencia le ayudaba a visualizar a los enemigos y la presión del peligro inminente. Exhaló lentamente. Luego se movió. Un corte diagonal, que fluía hacia un arco ascendente. Sus pies se movían con fluidez sobre la piedra oscura, con equilibrio perfecto y respiración mesurada. Otro paso, la hoja invirtiendo su dirección en un corte amplio, luego en un brutal golpe descendente. Cada movimiento resumaba precisión. Ningún movimiento desperdiciado. Ninguna vacilación. Zangetsu susurró en el aire con un zumbido estridente, como si saboreara la disciplina y la furia intensamente afinada que impregnaban cada golpe. Brasas de fuego danzaban a su alrededor, cayendo del filo de su espada del alma. Sus cejas estaban fruncidas, pero no por la ira primordial a la que se había acostumbrado, sino por la pura fuerza de voluntad que se necesitaba para mantenerla a raya. Un empujón. Un pivote. Un golpe de revés. La realidad de Infernity se calmó con los sonidos de su respiración y el filo de Zangetsu. En el ritmo de sus formas, creadas personalmente, encontró el control. Control sobre la ira. Sobre la duda. Sobre sí mismo. Retrocedió a su posición inicial y se reinició. De nuevo. Esta vez, más rápido. El tiempo transcurría, las estrellas en el cielo se movían y cada flexión del codo y cada movimiento de la muñeca veían al firmamento de Infernity responder en respuesta a la voluntad inquebrantable de su amo. Finalmente, satisfecho con su práctica, Ichigo devolvió la espada a su alma y se giró para tomar la bebida fría que siempre le tenían preparada. Y, como siempre, estaba en manos de una Tiamat reposando, que ya había bebido la mitad. Sacudiendo la cabeza con tierna exasperación, se acercó a ella, notando cómo sus ojos danzaban apreciativamente sobre su figura. Ni siquiera se molestaba en ocultar el deseo y la lujuria en su mirada, y mucho menos el anhelo que serpenteaba a través de su vínculo mental. No tienes idea de lo atractivo que es un hombre centrado, amado, dijo sin vergüenza. Él resopló mientras se sentaba a su lado, arrebatándole hábilmente su bebida de los dedos y bebiendo el resto de una sola vez. Limonada recién exprimida.
Y no de la clase mortal, sino de una variedad específica de limones originarios de arboledas sagradas, escondidas y mantenidas por Demeter, del panteón grecorromano. Una rara exportación de ese mito que Ichigo solo había logrado conseguir tras hacerle un favor a Perséfone mientras cazaba pecadores en el pasado. Él derramó la copa, y Tiamat rodeó su pecho desnudo con los brazos, apoyando la barbilla en su hombro. Ichigo la miró fijamente antes de inclinarse y besarla en la frente. No iba a quejarse de la limonada. Siempre podía pedir más, y, francamente, ¿a qué hombre no le gustaba que una chica dijera que lo encontraba atractivo? Y especialmente a una tan guapísima como Tiamat. Sí, podría dejar pasar media taza de limonada divina. Extendiendo la mano, agarró suavemente a Tiamat por la cintura y le dio un suave abrazo. Honestamente, su paso por catas de espada y su lucha contra enemigos visualizados fue una buena manera de liberar el poder demoníaco restante que había expresado tan descuidadamente en la dimensión de bolsillo de Heligos. Le permitió y calmarse, por así decirlo. Al percibir sus pensamientos, sintió la mente de su rey dragón invadir la suya con una caricia fresca y amorosa. La abrazó con más fuerza, encontrando consuelo y fuerza en su amor. Tiamat había demostrado ser una roca firme en el caos incesante que había sido la vida durante los últimos años. Después de estar sentados juntos durante unos minutos en silencio, Ichigo se dio cuenta de algo. Ah, claro, se dijo en voz baja. Tenía que llamar a Serafal y continuar con el interrogatorio de Valent después de que Ichigo lo capturara. Sacó su celular y buscó su número en la marcación rápida. Podía llamarla telepáticamente, pero Ichigo sabía muy bien lo ocupada que estaba Sera últimamente y quería darle la cortesía de al menos tener la excusa de que no había contestado la llamada si decidía ignorarlo por el momento. Sin embargo, su compañero Sin aprendió bastante rápido. Vaya, vaya. Ichigo tuvo que contener un suspiro de derrota. La alegría, abiertamente efervescente, de la única mujer príncipe heredero era inconfundible. ¿Qué tal esta hermosa mañana? Hola, Sera. ¿Cómo va el interrogatorio de Heligos? Se saltó por completo las bromas. Conociendo a Serafal, ella se dejaría llevar rápidamente por sus trivialidades vacías y pasaría los siguientes 10 minutos hablando efusivamente de su hermana pequeña. Además, le añadiría algún que otro insulto por la paliza que les había propinado a ella y al heredero Gremory. ¿Tienes idea de cómo estaba Heligos cuando lo entregaste a mi equipo? Sí. Sí, lo hizo. Un brazo amputado. Varias quemaduras de tercer grado. 107 huesos rotos. Y una cara tan deformada que tuvimos que hacerle un análisis de sangre para confirmar su identidad. Ichigo puso los ojos en blanco, sin molestarse en ocultar su exasperación. Será, por favor. No finjas que no les tomó a ti y a tu gente 2 minutos curarlo por completo. Sé cómo contenerme. Ese no es el punto. Dijo indignada, e Ichigo tuvo que apartar el teléfono de su oído al ver que el volumen de su voz subía. Es preguntar y luego torturar. No vamos directo a golpear a los débiles. Hay un orden en estas cosas, pelirroja. Tiamat rió entre dientes a su lado e Ichigo se pellizcó el puente de la nariz, molesto. ¿Será, el interrogatorio? Por favor. Y la oyó soltar una pedorreta por teléfono antes de volver a hablar. Pero ahora, su voz sonó cortante y severa. Hemos confirmado la identidad de al menos otros 5 lores importantes que siguen escondidos. 2 de ellos tienen vínculos directos con la financiación de corporaciones de los mitos exteriores. Ya he enviado a mi gente para que interfiera y destruya activos. Heligos también ha revelado la ubicación de otras 3 bases de tamaño y fortificaciones similares a las suyas. 2 de ellas se encuentran en la naturaleza. Un reino oculto bajo la cuenca de Agrisain y otra oculta en las cavernas inferiores bajo la cresta Coquitus. Esta última se encuentra en algún lugar entre las ruinas del antiguo territorio Sagan, pero Heligos desconocía la ubicación exacta de la entrada al reino oculto. La mente de Ichigo se dirigió de inmediato a las lecciones que había recibido de Grayfia y a la estructura de los 72 pilares y sus territorios. El antiguo reino de Sagan era enorme.
Y quedó prácticamente intacta tras la destrucción de toda la casa en la Gran Guerra, añadió Serafal. Tenemos equipos de hechiceros buscando la entrada, pero la noticia de la captura de Heligos ya se habrá difundido. Debemos actuar con rapidez en los 2 lugares que hemos confirmado. Él asintió bruscamente. Cierto. ¿También participarás en estas incursiones? Preguntó con un dejo de burla en su voz. Ichigo resopló. No, deja que Falbium y nuestros militares hagan su trabajo. Solo había ido tras Valend y sus ejércitos por lo agobiado que se sentía y por la necesidad de desahogar sus frustraciones tras ver a Tiamat herida y a Yasaka estresada hasta las lágrimas. Herir a sus seres queridos era la única forma segura de obtener una paliza. Y una dolorosa, además. Desafortunadamente, dado que Cocabiel y sus semejantes fueron asesinados por la propia Tiamat, y quienquiera que hubiera estado ayudando tras bambalinas estaba fuera de su alcance por ahora, Valend y sus fuerzas se habían visto obligados a ser el chivo expiatorio de su ira. Serafal tenía una pequeña risa en su voz cuando dijo, estará muy decepcionado. Estaba seguro de que tú te encargarías de ellos por él. Sí, claro, se burló. Que ese vago se gane la vida de una vez. ¿Ha revelado algo más Heligos? Nada relevante. A menos que te interese saber que confesó haber orinado en la cama hasta los 14 años. Por un lado, Ichigo no quería saber nada de eso. Por otro lado, ¿qué? ¿Cómo puede uno seguir mojándose la cama hasta la adolescencia? Sobre todo teniendo acceso a la magia, la alquimia y otros recursos místicos. Sí, no, gracias. No necesito esos detalles. Gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo, será. Cuando quieras, Berry. Además, te esperan en Ifel. ¿Ifel? Ichigo frunció el ceño confundido. Mantenía una postura neutral respecto a los asuntos entre los pilares. Tras la reunión de los satanes en la cumbre, no tenía nada más que discutir con el Parlamento del Infierno. ¿Para qué lo necesitarían? Oh. Bien. Y déjame decirte ahora mismo, empezó Serafal con vehemencia, si tan solo pones un dedo sobre mi precioso, adiós, será, dijo con sarcasmo, y colgó rápidamente el teléfono. Tenía que estar presente para el veredicto final sobre el castigo para las 2 herederas de los clanes Citri y Gremory, considerando que él era quien abogaba por el castigo en lugar de ocultarlo todo. De hecho, ahora que lo pensaba, dudaba mucho que el asunto se debatiera siquiera ante el pleno del Parlamento. No le sorprendería que el duque Gremory y el duque Citri hubieran politizado y hecho concesiones a varios otros señores y hubieran logrado que todo se decidiera a puerta cerrada. Tal como lo pretendía Juca y sin duda, lo más probable es que lo querían allí para asegurarse de que no hubiera lugar a objeciones y de que no armara un escándalo después. Lucifer, ¿qué pasó con eso de castigar a los niños y obligarlos a recoger la basura del parque como servicio comunitario? A veces, las teatralidades y las poses absurdas de su nueva especie lo sacaban de quicio. ¡Qué molesto! Se giró hacia Tiamat y su expresión divertida. ¿Quieres almorzar? La sala del trono del Palacio Espiritual de Kioto estaba bañada en oro y carmesí. Altísimas columnas rojas bordeaban la sala, sus superficies magistralmente pintadas, grabadas con las formas espirales de dragones dorados. Serpentinos y furiosos en pleno vuelo, sus colmillos estaban al descubierto y sus garras extendidas como para ahuyentar espíritus oscuros y miradas inescrupulosas. Del techo abovedado, largas tiras de seda escarlata colgaban como ríos rojos, danzando suavemente con los susurros del viento. Al fondo de la cámara se sentaba Yasaka, serena e inmóvil, entronizada en pleno esplendor imperial. Sus ojos dorados estaban cerrados, velados por unas pestañas oscuras, aunque su expresión permanecía plácida e indescifrable. Llevaba su atuendo tradicional, un elaborado ginitoe de 12 capas, cada una suave cascada de blancos, escarlatas y dorados. Cada capa lucía motivos sagrados. Los nobles soles nacientes, las flores de luna que florecían en la noche y las nubes ondulantes bañadas por los dorados del amanecer. Un abanico dorado descansaba suavemente sobre su regazo, intacto.
Desde su elevado asiento, tallado en ciprés sagrado con incrustaciones de radiante oro batido, Yasaka expandió sus sentidos más allá de los confines de su aposento. Su mente vagaba por las tierras bajas de Kioto, sobre lejanos santuarios de montaña y a través de los reinos ocultos entre mundos. Las tierras mortales y místicas de Japón se superponían en su mente, una red de lugares sagrados y ondulantes corrientes de poder. Y aunque su rostro reflejaba una serena santidad, cada músculo bajo su túnica de seda percibía una perturbación distante, algo sutil, pero cada vez más ominoso. Sin embargo, sus sentidos sagrados, refinados durante siglos, se esforzaban por encontrar el problema que no podía identificar. Un susurrante presagio flotaba en los límites de su percepción. Y aún así un aliento que no había tomado. Una sombra que no podía ubicar. Una Sha, los ojos de Yasaka se abrieron de golpe y su mirada ardía con poder dorado. Ante ella se encontraban dos de sus miembros más fieles del Consejo Interno de Kioto. Karasu Tengu, líder del clan Tengu y su mano derecha, y Giki, el antiguo Usioni. Karasu Tengu desvió la mirada, sin atreverse a enfrentarse al poder sagrado que se agitaba en su interior, y Giki. Bueno, sinceramente, Yasaka no estaba segura de si el viejo Inkei podía siquiera verla, pues estaba velado por telas pesadas. En cualquier caso, sus pensamientos se desviaron hacia lo que había percibido con sus sentidos sobrenaturales, y gran parte de ello era desconcertante. Ella luchó contra el impulso de morderse el labio frente a sus concejales. ¿Qué pasa?, preguntó Karasu Tengu con cautela. Yasaka permaneció completamente inmóvil. Las implicaciones de lo que vio eran alucinantes. Era imposible, ni siquiera Amaterasu-sama debería haber sido capaz de... El desgarro dañado en el velo ubicado en el valle de Kuo ha sido reparado, dijo con gravedad. Karasu Tengu abrió la boca antes de volver a cerrarla lentamente. El Tengu de alas negras la miraba a ella y a Giki con incertidumbre. Pero, eso es bueno, ¿verdad? Las tierras de los muertos ya no corren peligro de extenderse a las tierras de los vivos. ¿No deberíamos estar celebrando la noticia? Un profundo zumbido de contemplación resonó en el enorme cuerpo de Giki. ¿Cómo? Sí, dijo Yasaka, frunciendo el ceño, estropeando sus labios perfectos. ¿Cómo se reparó el velo? ¿Y tan rápido? Es seguro asumir que los Shinigami lo hicieron, ¿no? Nuestros informes indican que han inundado la zona con cientos de ellos. Unos cientos de psicopompos deberían poder reparar fácilmente el daño causado por alguna baratija antigua. Imposible, dijo Giki, su voz como el retumbar de un trueno distante. La propia Yasaka le dirigió a Karasu Tengu una mirada de desaprobación. Alguna baratija antigua. Siglos de disciplina real le impidieron burlarse abiertamente. Rongominad. Incluso entre los inmortales y los eternos, la lanza no había sido más que una leyenda. Un mito ensombrecido cuya existencia jamás se había confirmado. Y de entre las brumas de la leyenda emergió. Y en los breves instantes en que se le permitió entrar al mundo, causó un daño irreparable. Al menos debería haber sido irreparable. No es una simple baratija, dijo Yasaka en voz baja. Incluso aquí, desde mi trono, pude sentir nuestra tierra sangrar bajo el corte de la lanza. Cientos, miles, no habría importado. Las grietas en el velo estaban más allá de la capacidad de los Shinigami para repararlas. Las alas negras se erizaron levemente. ¿Y quién más podría haberlo hecho? Divinidad. Y la palabra resonó como un grito maldito en su sala del trono. Sí, Giki tenía razón. Las reparaciones del velo apestaban a interferencia divina. El jefe del clan Tengu se frotó la mandíbula. Pero no pudo haber sido Amaterasu-sama. El ceño fruncido de Yasaka se acentuó porque, en efecto, su señora no era capaz de arreglar las barreras. Ya lo habría hecho de ser posible. Pero los reinos de los muertos solo respondían a sus tronos, y el rey de las almas llevaba eones al límite de su inquebrantable voluntad. Un suspiro se le escapó al recordar las antiguas historias de aquella alma noble que cargó con la carga de miles de millones de almas a lo largo de varias eras. Sin duda, el rey de las almas era el paradigma más auténtico del panteón Shinto.
Era la piedra angular que había asegurado su supervivencia, y ahora, con el auge de la humanidad, mantenía a toda la tierra a salvo. Yasaka sintió una punzada de dolor en el corazón por los incontables años de soledad y dolor que el rey de las almas había soportado, y seguía soportando, por el bien de todos. Aunque nunca lo había conocido, su amor por la patria y sus compatriotas no podía evitar llenarse de orgullo al pensar en él. En silencio, le envió una oración, esperando que él pudiera escuchar sus sinceras esperanzas y su amor leal. Con pensamientos pesados y oscuros, despidió a sus dos consejeros con un gesto, y ellos hicieron una reverencia al marcharse. Yasaka cerró los ojos mientras su mente se alejaba del rey alma y del frágil límite del mundo. No pudo evitar dejarse llevar por miedos más personales. No los que asaltaban la mente de una soberana y una emperatriz, sino los de una madre. Kuno. Su preciosa hija, su zorrita dorada, tan llena de travesuras y luz. Las manos de Yasaka, aún descansando con gracia sobre su regazo, sujetaron el abanico dorado y lentamente comenzaron a apretarlo. Kuno había sido tan valiente en medio del caos, tan firme, incluso al hacer que sus doncellas del santuario llevaran a su hija a las bóvedas bajo la ciudad mientras el país se estremecía cuando el rey dragón chocó contra la lanza olvidada en el mito. Su hija era joven. Una niña. No quería que creciera bajo la amenaza de la guerra. Pero la guerra parecía inevitable a estas alturas. Sobre todo con traidores y ejércitos despiadados dispuestos a sumir su mundo en el caos. Y luego estaba su marido. El monstruo infernal con quien compartía amorosamente la cama. Y que también parecía estar en primera línea cuando se trataba de enfrentarse a los ejércitos que invadían su patria. Su relación con Ichigo había sido una bendición fenomenal a lo largo de los años. No solo le había brindado la alegría de estar en una relación, de ese maravilloso apoyo que le brindaba un cónyuge cariñoso y atento, sino que también le había otorgado el enorme peso político de tener a un príncipe heredero del infierno a su entera disposición. Las negociaciones eran mucho más fáciles cuando los señores feudales locales temían que su iracundo esposo algún día llamara a sus puertas. Había desafíos en su relación, como en cualquier otra. Pero ambos eran maduros y sabios, y estaban lo suficientemente enamorados como para sentarse a hablar de ello. Y hablando de eso, necesitaba hablar con él sobre el próximo cumpleaños de Kuno. Con los ojos aún cerrados, Yasaka se presionó con cuidado la sien con los dedos, intentando calmar el dolor de cabeza que se avecinaba. Demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas a las que prestar atención. Y lo peor de todo, no tenía tiempo. Inhaló profundamente, aspirando el aire impregnado de incienso, sándalo y flores de cerezo. Enderezó la columna. Sus manos se tranquilizaron. Dejó que la tensión le abandonara los hombros, obligando a cada pensamiento errante a alejarse como hojas en un arroyo sagrado. Todo estará bien, se dijo a sí misma. No tenía que ahogarse en el estrés y la ansiedad. Todo podía manejarse. Solo necesitaba abordar cada asunto uno a uno y todo encajaría. Como siempre. Todo estaría bien. Sus ojos se abrieron de golpe y sus cejas se fruncieron ligeramente mientras su chakra se agitaba en olas titánicas cuando un nuevo dolor de cabeza se hizo notar. Recuerdo claramente haber dicho, dijo con frialdad, que no puedes entrar a mi palacio sin mi expreso permiso. Ah, no seas así, Imi. Llevo 4 siglos yendo y viniendo, ¿qué daño hay? Yasaka miró fijamente al hombre que se encontraba a varios metros de su trono, con una sonrisa torcida dibujada en el rostro. Su cabello rubio era del mismo tono que el de ella. Al igual que las 2 orejas de zorro en su cabeza. De hecho, se parecían notablemente. La única diferencia residía en sus penetrantes ojos grises, a diferencia de los dorados de ella. Y en que él solo tenía 6 colas, mientras que ella tenía 9. Yasaka hizo todo lo posible por contener el suspiro de cansancio que se le formaba en el pecho. En cambio, se esforzó por mantener un semblante sereno y relajado. ¿Qué haces aquí, Akihiko? Lo último que supe de ti fue que estabas en la selva de Tailandia. Akihiko hizo una mueca. ¿Tailandia? Me fui de allí hace 4 años. Deberías esforzarte mucho en recopilar información, Imi. Akihiko.
Tranquilos, tranquilos, levantó los brazos en tono conciliador. Rayos. Un tipo se entera de que su ciudad natal está siendo atacada por los demonios, y 2 años después, otra invasión de los caídos. ¿Crees que no va a volver a casa a ver cómo está su viejo amigo? Eso es lo que pasa. Su tono se tornó un poco seco. Claro. Los kitsune somos una especie en peligro de extinción. Ya no quedamos muchos. Tenemos que permanecer unidos. Tú, yo. Amigos de la infancia desde hace 400 años. ¿Por qué no iba a venir a verte? Sí, conocí a Akihiko desde hacía más de 400 años. Desde pequeña, lo conocía. Era uno de los pocos kitsune de su generación y, dado que ella era la líder técnica del clan kitsune, lo había visto a menudo en su juventud, cuando su madre aún gobernaba el mundo físico. Y, de alguna manera, dudaba que ella fuera la verdadera razón por la que había regresado a Kioto. Al menos, no la única. Y bueno, ya sabes, ese pequeño, diminuto, minúsculo detalle que siempre tiendes a ignorar tan generosamente. Akihiko. Un pequeño gruñido se formó en el fondo de su garganta. Pero, para su fastidio, él la ignoró y continuó con la misma sonrisa torcida. El hecho de que seas la madre de mi hija. O mejor dicho, nuestra hija. ¿Cómo está Kunou, por cierto? Ichigo cruzó unas grandes puertas negras de metal y de inmediato se fijó en todas las personas presentes. Los duques de los clanes Gremori y Citri conversaban entre sí. Sus respectivas esposas, a un lado, también conversaban. A ellos también se les unía una mujer alta con un vestido plateado y una hermosa y larga cabellera rubia que le llegaba hasta las rodillas. En un rincón de la amplia sala, en un cómodo sofá, estaban sentadas las 2 herederas, cuyos rostros palidecieron al contemplarlo. Todos los demonios se inclinaron rápidamente en su dirección e Ichigo les indicó que se marcharan. Sí, basta de reverencias. Y entonces se giró hacia la mujer rubia con una mirada mordaz. Silvana, ¿qué haces aquí? Silvana Balak era la líder del clan Balak y una de las señoras del pilar que gobernaba directamente bajo las órdenes de los satanes. También fue una de las más firmes defensoras de Circe y los demás durante la guerra civil diabólica y sigue siendo una de sus aliadas clave hasta el día de hoy. Ichigo, como Satán, recibió la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Ley y el Ministerio del Orden dentro de su imperio. El Ministerio de Ley servía como rama judicial, ocupándose de asuntos legales que no infringieran directamente el mandato de los 72 pilares. Y el Ministerio del Orden era la policía interna del Imperio del Diablo. Mientras que Falbion supervisaba el ejército, Ichigo supervisaba la aplicación de las leyes. En efecto, fuera de los pilares, Ichigo era juez, jurado y verdugo de su imperio. Desafortunadamente, Ichigo desconocía por completo la ley. Especialmente los cientos de años de jerga legal que el imperio había formado tras la guerra civil. Por lo tanto, si bien él era el jefe técnico en teoría, era Silvana Balak quien dirigía en la práctica todo el Ministerio de Justicia en su nombre. Al menos hasta que pudiera aprender todos los entresijos legales del imperio. Lo cual, siendo sincero, probablemente le llevaría varios años más. En cuanto al Ministerio del Orden, actualmente lo dirigía Lord Phoenix, también en nombre de Ichigo, hasta que los demás satanes lo consideraran listo y con la experiencia suficiente para asumir el control total. No es que Ichigo se quejara. Tenía pocas o ningunas ganas de asumir precipitadamente más responsabilidades, sobre todo burocráticas. Sin embargo, tanto Lord Phoenix como Lady Balak estaban constantemente en contacto con él, manteniéndolo informado de los acontecimientos de los dos ministerios y ayudándolo en su educación en todo lo que podían. Lady Balak le hizo una nueva reverencia. Como soy una de las pocas pilares que goza de su favor, mi príncipe, Ichigo resopló. 1 de 2. Se me consideró una parte adecuada y neutral para transmitir la, sentencia emitida por el Parlamento. Ichigo se cruzó de brazos y miró con incredulidad a las 2 adolescentes en la habitación. Ambas apartaron la mirada de inmediato. ¿Realmente estuvieron ante todo el Parlamento? Hubo un movimiento colectivo de nerviosismo entre los duques y sus esposas, pero Lady Balak mantuvo una elegante sonrisa en los labios.
se consideró más conveniente aprovechar el tiempo que el asunto se decidiera en un subcomité en lugar de ante la congregación en pleno. Ichigo la miró con indiferencia. ¿Un mejor uso del tiempo? En una dimensión dilatada donde literalmente tenemos todo el tiempo del mundo. La sonrisa de Lady Balak se tensó, para gran diversión de Ichigo. Aunque hizo todo lo posible por disimularlo. Sylvana le caía realmente bien. Era una de las demonios más razonables que había conocido durante su estancia en el inframundo. Además de ser una de las más trabajadoras, había una razón por la que Sir Sechs y los demás la habían nombrado su viceministra en el Ministerio de Justicia. Muy bien, mi príncipe, logró balbucear el duque Citri. Pero, le complacerá saber que nuestras hijas han sido condenadas con todo el rigor de la ley, con algunas consideraciones menores, casi insignificantes, teniendo en cuenta su corta edad y su condición de herederas, por supuesto, repitió Ichigo secamente, con un tono claramente poco entusiasta. Tenga la seguridad, mi príncipe, de que ambas jóvenes y sus nobles han recibido el castigo que merecen. Dijo el duque Gremory con entusiasmo. Ichigo quedó ligeramente impresionado por lo bien que el señor demonio disimulaba su nerviosismo. De acuerdo, dijo con un suspiro. Dímelo, ¿qué clase de tonterías intentas vender? Nada de eso, señor Ichigo. Y volvió la mirada hacia Lady Balak, quien se cepilló fríamente el cabello rubio tras la oreja y continuó diciendo. Ambos jóvenes demonios han sido condenados a 10 años de prisión, coincidiendo con su expulsión del mundo humano. Durante esos 10 años, serán despojados de sus privilegios de herederos, y ellos y sus nobles serán desterrados de los territorios de sus respectivas casas, puestos bajo la supervisión de otro señor y reeducados bajo su guía. Ichigo reflexionó sobre sus palabras durante un rato, mientras las familias Gremory y Citri observaban con creciente ansiedad. Así que, básicamente, los castigan durante 10 años y los envían a un campamento de entrenamiento bajo las órdenes de otro lord. Es como dices, mi señor, dijo. Y para garantizar que no sean objeto de abuso ni utilizados como rehenes políticos, su nuevo guardián temporal será alguien de impecable neutralidad y una confianza inquebrantable entre los pilares. Eso le parecía lógico. Cualquiera de los señores del pilar se aprovecharía al instante de tener a 2 herederos del pilar bajo su control. Sería una auténtica pesadilla política que algo así sucediera. Podía imaginar fácilmente las guerras interterritoriales que se librarían. Pero entonces, Ichigo sintió curiosidad por saber a quién habrían elegido, pues tendría que ser alguien de confianza y completamente ajeno a los juegos territoriales de la alta nobleza. Para Ichigo, el primer nombre que le vino a la mente fue Mefistófeles. El viejo demonio se oponía rotundamente a la política, considerándola desagradable y aburrida. O, quizás, un demonio reencarnado, establecido y capaz, que había ascendido a la nobleza por méritos propios. Tanino, quizás. Asintiendo con la cabeza, Ichigo dijo. Tiene sentido. Entonces, ¿quién es el pobre bastardo que estará atrapado cuidándolos durante los próximos 10 años? Y fue solo cuando todos en la habitación lo miraron con torpeza, y la sonrisa de Lady Balak se volvió aún más tensa, que Ichigo comenzó a sentir un cierto pavor subir por su garganta. Oh, tienes que estar bromeando. Capítulo 39. El vacío de la eternidad en un espacio sin dónde. En un tiempo sin cuándo. Rodeado y conteniendo la existencia. Múltiplex y paradoja. Allí, tocando la oscuridad más allá de la muerte, había 2 tronos opuestos, adyacentes y uno igual. 8 pupilas, atravesadas por 2 ojos, danzaban inmóviles sobre las infinitas posibilidades del deber y el no deber. Y allí se encontraron con una mirada vacía en la que habitaba la casa Crisecta, conocedora de todas las cosas nobles y, además, de una oscuridad infinita. Diametral y superpuesta. ¿Qué ha sido de nosotros? La luz se inclinó hacia adentro. Nacieron los finales. La rueda de las almas dio una vuelta. Entonces todo es como lo hemos previsto. La cadena de generaciones cortada. Un padre recién nacido. Una palabra muerta. Un mundo muerto. Lo vemos, lo sabemos, lo logramos. La luna muerta ascendente. Huevo heliocéntrico eclosionado.
vil y dorado, Satanás extiende sus alas riendo. No es una profecía. Es un registro del pasado. Haremos una crónica. Una canción cantada. Un error cometido. Te equivocas. Esperar, no mires. Despertar. No interfieras. Dólar. El mar de Aperión. Abandonó todos los finales conocidos para propagar todos los comienzos desconocidos. Silenciando toda existencia. Ahogado y sonriente. Serpiente. Yo soy Opis, soy mayor de lo que significa. Ichigo se despertó con un grito. Los ojos de Tiamat se abrieron de golpe y se entrecerraron, con los colmillos afilándose y las garras alargándose al sentir un frío sobrenatural que invadía el flujo y reflujo del inframundo. Y ni un segundo después, su amado se incorporó de golpe con un grito desgarrador. La quietud la atrapó al verlo aferrarse la cabeza y cerrar los ojos con fuerza, con el rostro deformado por la agonía. Amado. Su voz estaba cargada de alarma mientras se erguía, sus ojos zafiro abiertos y brillando débilmente en la penumbra. Ichigo no respondió. Sus ojos permanecieron cerrados, el ceño fruncido por una terrible tensión, y su pecho se agitaba con espasmos erráticos, como si cada respiración fuera un gran esfuerzo. Podía ver cómo sus dedos se tensaban y sus nudillos se ponían blancos a medida que aplicaba cada vez más fuerza contra su cráneo. Al instante, le preocupó que pudiera lastimarse con la desdicha que lo había poseído. Tiamat se acercó a él, tanto física como mentalmente, extendiendo el alcance de su vínculo compartido, pero lo que encontró dentro de su paisaje mental compartido la dejó sin aliento. Fue un caos absoluto. Una tormenta de pensamientos fragmentados y emociones frenéticas. No había un hilo conductor, ni ancla. Solo pánico. Confusión. Una cacofonía de percepciones desligadas del tiempo. Pasado y futuro se fundían. Imágenes sin significado. Palabras sin lenguaje. Sensaciones demasiado ajenas a esta realidad. Su preocupación se agravó cuando sintió que el antiguo mal que dormía en su alma comenzaba a despertar. Su angustia despertaba el pecado, y éste amenazaba con arremeter en una catastrófica demostración de autodefensa. Ella le susurró con voz firme y tranquilizadora. Respira, pequeño. Las manos de Tiamat se movieron con rapidez. Una presionó suavemente su hombro y la otra le ahuecó la nuca. Lo atrajo hacia sí, llevándolo hasta la cuna de sus brazos, hasta que su mejilla descansó contra su pecho. Su aura se encendió, no en una muestra de poder, sino de tierna intimidad. El tejido primordial de la maternidad brotaba mientras ella lo tejía en un capullo protector alrededor de su mente. Adivinaste el lugar eterno de los inmortales. Donde se asientan los tronos inmortales, murmuró al oído, en voz baja, con la cadencia de antiguas nanas. Respira ahora, amado. Sigue mi voz, el latido de mi pulso. Sintió que su temblor disminuía poco a poco, pero aún respiraba con dificultad. Lo abrazó con más fuerza, apoyando la barbilla sobre su cabeza. Eres demasiado joven, mi amor, susurró ella, suave y solemne, con cierta angustia. Él era realmente demasiado joven para asumir los dominios que ya poseía. Su vida apenas contaba en décadas. Estaba siendo lanzado demasiado pronto a la atemporalidad de lo divino. Incluso con la primera llama rugiendo en su alma, su mente aún no estaba del todo aclimatada a los reinos atemporales. Pero no tienes por qué soportar esto solo. Le dio un beso firme en la cabeza. Estoy aquí. Tu Tiamat te amará una eternidad más. Su espíritu se derramó en el suyo con el abrazo del océano. El mar primigenio que servía de manantial a toda vida. Nutritivo y vivificante. Su amor lo inundó, anclando sus pensamientos rotos con calidez y familiaridad. Suave y lentamente, ella impuso orden a la discordia, dio forma a lo informe. Donde su mente luchaba por definir, ella le ofrecía definición. Donde corría frenéticamente, ella le ofrecía consuelo. Los brazos de Ichigo la rodearon lentamente, inseguro al principio, pero luego la enjaularon desesperadamente. Su respiración se entrecortó, pero poco a poco se fue calmando. Sus dedos se aferraron a su túnica y, por fin, la tensión férrea de su cuerpo se alivió. Tiamat lo besó una vez más.
Aquí y ahora, amado, dijo. Siempre y para siempre. No estás perdido. Él respiró hondo y, poco a poco, su agarre se relajó y comenzó a separarse. Al levantar la cabeza, ella le apartó con suavidad el cabello caído de los ojos, y su corazón dio un vuelco al ver que esos cálidos y amorosos ojos marrones se llenaban de una mirada oscura y atormentada. Oh, amado, dijo con tristeza, ahuecando sus mejillas con las manos. Mira lo que te han hecho. Soltó un profundo suspiro y cerró los ojos. Finalmente, tras varios minutos de tensión, giró la cabeza y le besó la palma de la mano. Él le dedicó una pequeña sonrisa al abrir los ojos, y su corazón se rompió un poco al ver lo vacío que parecía, desprovisto de su fervor y pasión habituales. Gracias, dijo, con su voz resonando con sinceridad. Ella se inclinó hacia adelante y besó sus labios, ligeros y castos, pero con suficiente efusión de amor y seguridad como para que significara más que cualquier noche salvaje y apasionada de apareamiento. Su sonrisa se elevó solo una fracción, pero rápidamente volvió a convertirse en un ceño fruncido cuando ella vio engranajes de pensamiento girar detrás de sus ojos. Bien, pensó. Se está recuperando rápido. ¿Qué me pasó? Preguntó, con los labios pesados hacia abajo. Ella le cepilló el pelo con los dedos. Creo que adivinaste el cuarto mundo en tus sueños, y allí te topaste con algo que aún no estás listo para afrontar. ¿El cuarto mundo? Preguntó frunciendo el ceño. El reino del tiempo, desvinculado del mundo físico. Donde el pasado, el presente y el futuro se funden en uno. Es la sede de la esencia inmortal. Donde se sientan esos espíritus orgullosos que se atreven a llamarse dioses. Espera, ¿te refieres a la cuarta dimensión? Apartó la mirada, frunciendo la nariz, pensativo. A ella le pareció adorable. Un momento, ¿qué quieres decir con atreverse a llamarse dioses? Las comisuras de sus labios se crisparon. Su curiosidad y deseo de saber, siempre ardiendo con fuerza. Bien. En verdad, su amor era uno de los seres más excepcionales que había conocido en su larga vida. Recuperarse de una crisis existencial metafísica en cuestión de minutos era inaudito. Los dragones tenemos nuestras propias ideas sobre lo que constituye a Dios. Omnipotente y omnisciente. Sin límites, igual ni comparación. Sin principio ni fin. Más allá de la imaginación y la comprensión. Unificado y uno. Ichigo la miró, desconcertado. Bueno, vaya, creo que nunca te había oído hablar de religión. Ella le dedicó una leve sonrisa. Tal vez sea una conversación para otro día. Centrémonos en el asunto en cuestión. Tu mente no logró captar la realidad sin causalidad lineal. Peor aún, te asaltaron en el paisaje onírico. La miró con recelo. Tiamat, he estado en el infierno. He visto cosas allí que literalmente no se pueden describir porque no existe lenguaje para describirlas. Además, el hecho de que en el infierno no existe el tiempo. Solo hay una realidad. El dolor. Ella asintió lentamente, afirmando sus palabras. Sin duda, los horrores que aúllan en la primera llama me son desconocidos, y me conformo con que así sea. Pero, amado, piensa en ello. Aunque has visto y te has adentrado en el fuego, no lo has experimentado tú mismo. Abrió la boca para responder, pero la cerró rápidamente mientras meditaba en sus palabras. Ella le frotó suavemente las mejillas con los pulgares. El alcaide no experimenta la prisión como los presos. Tu mente se construye a través de tus percepciones. Conocer algo en sí mismo, independientemente de la observación, es algo completamente distinto. Sobre todo para el pozo más oscuro. Fenómenos inhúmenos, murmuró para sí, frunciendo el ceño y mirándola con sorpresa. ¿Conoces a Kant? La diversión se deslizó por su mente. No. Me importan poco los mortales y sus filosofías, amada. Sin embargo, tengo la edad suficiente para haber experimentado este mundo 1000 veces. Él resopló. Siempre resulta que eres mayor que yo, ¿eh? Eres joven, amado. Incluso para los estándares humanos, apenas has llegado a la edad adulta. Muchos te considerarían un niño todavía, le acarició el cabello con cariño.
Si pudiera, te llevaría lejos y te dejaría crecer sano y salvo, acurrucado en mis brazos. Dejaría que pasaran los siglos para que pudieras crecer y madurar como tú mismo, lejos de la intromisión de ese patán de Sir Sepsi y de esa molesta vela que insiste en ser tu madre espiritual. Él soltó una carcajada y el corazón de Tiamat finalmente dejó escapar un suspiro de alivio al saber que había superado completamente la prueba. Creo que una fuente mística de maternidad me basta, dijo con ironía. Pero prefiero pensar en ti como mi novia. Con pensamientos perversos, le recorrió la mandíbula con un dedo. Y aún así, hubo momentos en los que disfrutaste tanto de nuestros juegos de rol, hay que reconocer que no reaccionó a su codazo, aunque sus orejas empezaron a sonrojarse. Con una risa sombría, Tiamat se subió a su regazo y lo abrazó con fuerza. Él le devolvió el abrazo rápidamente, rodeándola con sus brazos por la cintura y cogiéndole la cabeza bajo la barbilla. Tiamat apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el sonido del corazón demoníaco y disfrutando profundamente del latido rítmico. Escuché a Obis, dijo en voz baja. Sí, dijo ella, con la misma voz tranquila. Sentí su presencia, filtrándose de tus sueños a la realidad del inframundo. No creo que pueda vencer a esa cosa. Aunque no fue una confesión impactante, estaba orgullosa de él por admitirlo. Muchos caían víctimas de las trampas del poder, creyéndose invencibles. Que él pudiera admitir sus limitaciones con tanta franqueza y facilidad decía mucho de su madurez y sabiduría. No deberías hacerlo, respondió ella, revolviéndose en sus brazos. El vacío no es nada. No existe, nunca existió. No puedes luchar contra la nada. Es muy ruidoso para tan poco, dijo secamente. A medida que asciendes las escaleras de la inmortalidad, encontrarás que la lógica y el sentido son reemplazados por la paradoja y el caos. Si tú lo dices. Se quedó en silencio por un momento, antes de decir con un tono más vacilante. Dicho esto, creo que no puedes quemar nada. Ella lo miró interrogativamente. ¿Qué quería decir? Creo que puedo quemarlo. Creo que el infierno puede quemarlo. Creo que incluso el vacío puede ser quemado por el fuego del infierno. Amada, y había austeridad en su voz, aun cuando la incertidumbre y un temor creciente latían en su pecho. Prométeme que no intentarás tal cosa. Él abrió la boca, pero ella levantó 2 dedos y los puso sobre sus labios, silenciándolo. Escúchame. No cometas el error de confundirte con la primera llama. Posee su poder, pero existe independientemente de ti. No eres tú, ni tú eres ella. Esta es tu mayor bendición. No tientes al destino más allá de esto. La miró a los ojos, y Tiamat inundó su vínculo con convicción. Era una verdad que necesitaba que él comprendiera. El Ouroboros infinito no podía atreverse a tragarse el infierno, pero su amor no contaba con esa protección. Él asintió antes de dedicarle una sonrisa indulgente y agacharse para acurrucarse contra su hombro. Tiamat extendió los brazos alrededor de su cuello, apretándolo contra sí. Sintió sus labios acercarse a su oído, su aliento cálido y firme. Te amo, ¿sabes? No sé qué haría sin ti. De verdad te amo, Tiamat. Su corazón se llenó de alegría y le sonrió. Y yo a ti, amado. Se abrazaron durante varios largos minutos hasta que finalmente, Ichigo rompió el silencio y le preguntó. Supongo que esto significa que necesito comenzar el entrenamiento de 4ª dimensión. Ella puso los ojos en blanco con cariño. Todo tiene que ser entrenamiento contigo. Lo mismo ocurre con el joven Milkas. Eres una mala influencia, querido. El entrenamiento nunca termina. Y soy una gran influencia. Eres tan grosero. Sí, está bien, resopló. Tendré que prestar atención para asegurarme de que no corrompáis a nuestros propios hijos algún día. Él se quedó quieto a su alrededor, pero un momento después la abrazó más fuerte y ella sintió una efusión de amor a través de su vínculo mientras él murmuraba en su cabello. Algún día. En un giro irónico de los acontecimientos, ellos, junto con la nobleza de Lady Sona, quedaron bajo la gema auspiciosa guía del Ororat. Hubo un gemido colectivo de todos cuando Lady Rías les informó de su destino. Nadie esperaba con ansias quedar bajo la inexistente misericordia del señor Ichigo.
Una parte de él no podía evitar preguntarse por qué había accedido. Y ahora, Kiva permanecía en un silencio atónito, mientras el calor sofocante de Infernity le lamía la piel y sus botas crujían contra la piedra ennegrecida. Ante él se alzaban las puertas oscuras, las infames puertas mágicas que servían como única entrada al mundo personal del príncipe heredero. Un muro de obsidiana y metal sólido se alzaba tan alto que parecía rozar el techo del cielo y se extendía tanto que la mera escala de la puerta la hacía parecer menos un edificio y más una montaña. Si recordaba correctamente su lectura anterior sobre este reino demoníaco, entonces las puertas de la infernidad tenían más de 20 millas de altura, empequeñeciendo las montañas más altas de la tierra. Las titánicas puertas metálicas también parecían irradiar una especie de gravedad, una magia que lo atraía. Kiva hizo una mueca mientras intentaba conscientemente ignorar la extraña sensación en su mente. Se dio la vuelta y miró más allá de su grupo, y como si las puertas imposibles no fueran suficientemente desconcertantes, la enorme magnitud de la multitud reunida frente a ellos era impresionante. Decenas de miles, y no solo demonios. Centauros con lanzas con punta de latón, grandes orcos encorvados arrastrando carretas, inca y encapuchados susurrando en dialectos arcaicos del japonés. Incluso divisó a un grupo de humanos regateando con marcado acento con mercaderes con aspecto de lagarto. Era una caótica colección de especies sobrenaturales, todas compitiendo por entrar en el reino de la ira. Pero entonces su mirada se dirigió hacia arriba. En lo alto de los cielos violetas del inframundo, 6 demonios volaban en círculos con alas ennegrecidas. Eran bestias gigantescas. Sus excelentes ojos indicaban que medían unos 9 metros de altura. Parecían bípedos, de aspecto casi humanoide, pero distintivamente dracónicos, con cabezas triangulares y demoníacas. Sus largas colas se agitaban tras ellos. Sus bocas se abrían en gruñidos que mostraban dientes de obsidiana dentados y una garganta que parecía un horno de fundición. Uno de ellos bajó la mirada y Kiva sintió un escalofrío que le recorrió la columna. ¿Qué demonios son esos?, murmuró Issei a su lado. Y no era el único que miraba a las criaturas aladas con aspecto de demonio, aparentemente forjadas con brasas y cenizas. Titanes devastadores. Y todos, al unísono, miraron la voz fría y serena de su acompañante en el viaje. Graifia Lucifuge permanecía tan serena y hermosa como siempre. Lord Sirsech le había encomendado a su esposa la tarea de asegurar que ambas herederas y sus nobles se reunieran con Lord Ichigo sin incidentes. Había una sensación compartida de preocupación entre todos. No se atrevían a molestar a la reina más poderosa del inframundo, así que todos se portaban de maravilla. ¿Eso es un devastador?, preguntó Lady Sona con escepticismo. No se parecen en nada a las imágenes de los bestiarios. Lady Graifia arqueó una ceja plateada con indiferencia y se llevó una mano a la cadera. Esos serían reavers comunes. Entonces señaló, y todos siguieron su dedo hacia una figura corpulenta a varios metros de distancia, que parecía intimidar a un grupo de viajeros. Eso es lo que está impreso en la mayoría de los libros. Era un demonio increíblemente alto y musculoso, de color rojo ladrillo. Según los cálculos de Kiva, medía unos 2,5 metros, quizá unos centímetros más. Tenía una cabeza parecida a la de un rottweiler, pero sin orejas. En su lugar, 2 grandes cuernos de metal retorcido, curvados hacia abajo y hacia adelante, le daban una apariencia de toro. Como si hubiera notado sus miradas, se giró hacia ellos, con los ojos rojos y un odio profundo y persistente. Kiva no estaba muy seguro de por qué el monstruo los miraba con tanto odio, pero se conformaba con su ignorancia mientras la bestia se mantuviera a distancia. No creo que quiera ser amigo, gimió Gasper desde su escondite detrás de Akeno. ¿Hay diferentes tipos de reavers?, preguntó Lady Sona. Personalmente, Kiva estaba menos interesado en aprender sobre la enorme bestia que los miraba fijamente y más interesado en sacar de ese verdadero mar de gente y llegar a la seguridad de la ciudad del otro lado. Pero Lady Graifia se apartó tranquilamente un mechón de cabello tras la oreja y se dignó a darles una rápida lección de zoología. Como saben, los reavers fueron creados por el pecado de la ira original, pero ahora sirven al Lord Ichigo. Los reavers están mágicamente ligados al número 13.
Por cada 13 reavers, el 14º nace como un alto reaver. Los altos reavers son idénticos a los reavers comunes, pero notablemente más grandes. Y más agresivos. Les advierto que los reavers y los altos reavers tienen una inteligencia limitada y no dudarán en devorarlos si los consideran una amenaza para la seguridad y el orden de Infernity. Kiva asintió para sí mismo, estaba más que contento de mantener toda distancia entre él y la voraz criatura demoníaca que miraba con odio puro en su dirección. «Supongo que hay otros rangos de reavers», preguntó Lady Rías, mirando al monstruo en el cielo con cierto interés. Kiva suspiró para sí mismo. Por mucho que ella amara y emulara la cultura humana, su amo era un demonio de pies a cabeza. No le cabía duda de que ella imaginaba tener su propio ejército de monstruos a su disposición. Lady Greyfie asintió brevemente. Siguiendo el ejemplo de que después de cada 13, el 14º es otro. Después de los altos saqueadores están los caballeros saqueadores. Son mucho más inteligentes y capaces de usar magia elemental rudimentaria. En cuanto a fuerza, serían tan fuertes como un demonio veterano de clase media. Kiva frunció el ceño. Akeno era la única de ellas que era una demonio de rango medio, aparte de Lady Sona y Lady Rías, que eran de clase alta. No estaba seguro de su poder ahora. Tarde o temprano tendría que ponerse a prueba. Sin embargo, dado que Lady Greyfie aún no había hablado de titanes, eso significaba que Lord Ichigo tenía potencialmente a su servicio cientos, si no miles, de monstruos tan poderosos como Akeno. Fue una constatación a la vez humillante y aterradora. Por encima de ellos, continuó Lady Greyfie, están los señores devastadores, uno por cada 13 caballeros. Cada uno tan poderoso como un demonio de clase alta. A continuación están los titanes que patrullan los cielos sobre nosotros. Los titanes están a punto de convertirse en demonios de clase alta. Y luego, por cada 13 titanes, el 14º es un imperator. Igual en poder a los rangos de demonios de clase alta. ¿Y por cada 13 emperadores? Preguntó Gaspar nervioso. Lady Greyfie lo miró fijamente. Hay un solo príncipe heredero de la ira. Gaspar hundió la cara en el costado de Akeno, y ella rápidamente rodeó sus diminutos hombros con un brazo reconfortante. Aunque a Kiva no se le escapó la ligera expresión de desconcierto en su rostro. «Espera un momento», susurró Tsubaki horrorizada. «Si no me equivoco, Lord Ichigo tenía casi 5 millones de reavers bajo su mando. 13 de ellos de clase definitiva, además». Kiva se resistió, y no fue el único. El señor Ichigo apenas tenía que mover un dedo si quería matar a alguien, si ese fuera el caso. Un ejército de millones, apenas podía imaginárselo él mismo. Sin embargo, Lady Greyfie negó con la cabeza. La mayoría de los reavers fueron aniquilados durante la Gran Guerra, y no se reproducen sexualmente. Poseen fosas de reproducción alquímica que solo pueden ser potenciadas por el pecado de la ira. Si a eso le sumamos las frecuentes guerras que libraron tras la muerte de su amo original y el reciente ascenso de Ichigo, su número apenas supera el 1.000.000. Al menos, según el último censo. Aún así, de los Imperators, solo sobreviven 4. Solo, dijo ella. Kiva tuvo que contenerse para no burlarse. Un ejército de 1.000.000 de hombres seguía siendo impresionante. Y 4 sirvientes de clase suprema, además de la cantidad de nobleza que había desplegado. No lo creía posible, pero Lord Ichigo sonaba cada vez más aterrador. ¿Son los emperadores parte de la nobleza del señor Ichigo? Preguntó Lady Sona. Ya le sirven con entusiasmo, dijo Lady Greyfie con naturalidad. Sería un desperdicio de piezas malignas. Pero ya nos hemos demorado bastante, dirijámonos a la ciudad. ¿Vamos a caminar? Preguntó Lady Rías con duda, mientras observaba el mar de gente que los separaba de la ciudad. Claro que no. La reina de cabello plateado hizo un gesto con la mano. Un zumbido mágico recorrió el aire y un portal azul, del tamaño de 3 personas, apareció ante ellos. Todo el tráfico hacia y desde Infernity pasa por la puerta oscura, pero Ichigo me ha dado acceso a las protecciones de los reinos. Ahora, sigamos nuestro camino. Sin embargo, cuando se giró hacia el portal, de repente se desató una conmoción a su alrededor. ¡Mira!
Un portal. Vamos. Ya no tenemos que esperar en esta maldita fila. Rápido. Antes de que cierre. Gracias a Lucifer. Decenas de personas corrieron hacia ellos en una estampida frenética. Kiva se preparó para agarrar a Lady Rías y llevarla rápidamente a través del portal, pero de la nada, hubo un repentino escalofrío que impregnó el aire. Sin siquiera moverse, Lady Greyfia había conjurado gruesas capas de hielo y congelado la carga salvaje en su lugar. Más de 100 demonios y otras especies quedaron sepultados en hielo demoníaco, y ella ni siquiera pestañeó. «Ven», dijo ella mientras cruzaba ágilmente el portal. Kiva tembló, y no solo de frío. Más bien, de la absoluta indiferencia con la que Lady Greyfia masacró a tanta gente. Estos demonios de clase Satán iban a ser su fin, juró. Mientras todos pasaban rápidamente a través del portal, Kiva se encontró instantáneamente con la refrescante sensación del aire acondicionado, un marcado contraste con el aire caliente y húmedo de Infernity. Sin embargo, ignorando el bienvenido consuelo, se colocó rápidamente frente a su amo, observando todas las posibles salidas. No es que pensara que Lady Greyfia los llevaría alguna vez al peligro. Era solo que los acontecimientos recientes lo habían llenado de una saludable sensación de paranoia. Descubrió que ahora se encontraban en lo que parecía ser una espaciosa y elegante sala de conferencias, diseñada para impresionar y acoger a todos. Uno de los ventanales, que abarcaban desde el suelo hasta el techo, ofrecía una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Rascacielos de acero, vidrio y cristales mágicos brillaban contra la noche aterciopelada del inframundo. La suave iluminación azul del techo bañaba la sala con una luz fresca, contrastando con los frescos tonos violeta del exterior. Varios sofás grandes y modernos y mesas de centro bajas estaban dispuestos en grupos que invitaban a la conversación, cada uno priorizando la comodidad sobre la formalidad. Al fondo, un gran televisor de pantalla plana, colgado contra una pared con acento negro mate, reproducía las noticias en silencio. Era una sala diseñada tanto para el poder como para la comodidad, tanto para los negocios como para la diplomacia. ¿Dónde estamos?, preguntó una de las piezas de Lady Sona con silenciosa admiración. Las puertas del otro extremo de la habitación se abrieron y los ojos de Kiva se dirigieron inmediatamente hacia las figuras que entraban. La ciudad de Felgrand, la ciudad más grande del reino de Infernity, dijo la voz suave de la mujer en el centro. A cada lado había dos criaturas de aspecto extraño que nunca había visto. Eran altas, quizá de poco más de 1,80 m, y negras como la medianoche. Estaban cubiertas por lo que parecía un caparazón brillante que reflejaba la luz azul que les llegaba desde arriba, dándoles un brillo inquietante. Incluso sus rostros estaban completamente cubiertos por su extraña piel, similar a una armadura. No distinguía ojos, orejas, nariz ni boca, solo el suave brillo de su caparazón negro. «Madre mía, qué buena está», susurró y sella sus espaldas. Kiva apenas pudo contener el tique en el ojo mientras se preparaba para darse la vuelta y golpear a su amigo. Pero, al parecer, se le adelantó. «¡Ay!», gritó Issei antes de murmurar una disculpa. «Lo siento, Akeno-san, me callaré». Aunque exasperado por las travesuras de Issei, Kiva coincidió con su compañero. La mujer era simplemente deslumbrante. Tenía el pelo azul hasta los hombros, cortado con estilo, de modo que el flequillo le cubría un ojo. Vestía una falda tubo que le ceñía y acentuaba las caderas, y que, combinada con la blusa azul ajustada y el blazer corto, realzaba magistralmente su figura de reloj de arena. Una belleza profesional, pensó Kiva. El repiqueteo de sus tacones sobre el suelo de madera pulida resonó por la habitación hasta que se detuvo ante Lady Greyfia. Las dos criaturas que la acompañaban, sin embargo, permanecieron en las puertas que se cerraron herméticamente tras ellas. La mujer juntó las manos e hizo una elegante reverencia. «Saludos, Lady Greyfia. En nombre de mi amo, bienvenida de nuevo a Infernity». Su acompañante les devolvió una sonrisa cortés y una elegante inclinación de cabeza. «Hola, Meryl, me alegra ver que estás bien». Lady Greyfia les indicó a Lady Rías y Lady Sona que avanzaran con un sutil saludo.
Les presento a Rías Gremory y Sona Citri. Ambos dieron un paso adelante e hicieron una reverencia, saludando en voz baja a la mujer que los precedía. Ella asintió y les dirigió una mirada penetrante. Y había algo en los gestos de la mujer que le recordaba a Lady Greyfia y su severidad. Estaba en la agudeza de su mirada, al observar a las dos herederas adolescentes, pensó Kiva. Saludos, soy Ameril Glanciana de la casa extra de Abraxas. También me llaman Meril para abreviar. Soy la doncella principal y secretaria principal de Su Alteza, el príncipe heredero de la ira. Seré su principal punto de contacto durante su estancia en Infernity. Lord Ichigo tiene varias responsabilidades que van más allá de cuidar de usted y atender sus necesidades. Si desea reunirse con él, puede concertar una cita a través de mí. Bien entonces. Su tono espartano no dejaba lugar a discusión. No es que Kiva objetara la ausencia del príncipe heredero en el futuro. Para él, era una excelente noticia. Discúlpame, Meril, Kiva miró y vio a Asia levantando nerviosamente la mano en señal de pregunta. Unos fríos ojos azules se posaron en la joven. Señorita Meril o Lady Abraxas, por favor. Y, con el debido respeto, señorita Rías, le recomiendo encarecidamente que enseñe a sus sirvientes a no hablar fuera de lugar. Lady Rías se disculpó rápidamente. Lo siento, todos son muy nuevos en el inframundo. Los labios de Meril se apretaron con fuerza. El propio Lord Ichigo es bastante relajado y prefiere prescindir de cualquier formalidad. Pero lo digo por su propio bien. No confunda su informalidad con una invitación a la falta de respeto. Este es el reino de Infernity, y muchos de sus habitantes son fervientemente leales a nuestro amo. No toleramos ningún insulto en su nombre. Hubo un breve momento de silencio donde todos los demonios jóvenes se movían nerviosos frente a los dos demonios mayores y hermosos. Pero entonces Lady Sona rompió la tensión. ¿Nos encontraremos pronto con Lord Ichigo? Meril asintió. Debería llegar enseguida. Creo que está en pleno entrenamiento. No, acabo de terminar. Y sintió un escalofrío en el alma cuando Kiva sintió que un terror terrible lo invadía. Los demonios más jóvenes se estremecieron al unísono cuando el mismísimo Satanás entró en la habitación. Mucho más relajado que la última vez que Kiva lo había visto, el poder oscuro del señor Ichigo aún lo invadía como un maremoto. Al instante, todos cayeron de rodillas. Sí, ya basta, levántate, dijo con desdén. Sin embargo, Lord Ichigo desvió rápidamente su atención de ellos. Una sonrisa suave y, se atrevería a decir, cariñosa, cruzó los labios de Satanás mientras se giraba hacia Lady Greyfia. Hola, Nee-san. Estás tan hermosa como siempre. Y en una demostración igualmente impactante, Lady Greyfia extendió la mano y besó suavemente a Lord Ichigo en la mejilla. Luego, acarició suavemente dicha mejilla y, con la sonrisa más amable que había visto en la gélida mujer, dijo: Hola, Ichigo. ¿Estás bien? El señor demonio se encogió de hombros. Igual que siempre, no me puedo quejar. Volvió su atención hacia ellos y dijo: Muy bien, mocosos, quédense aquí. Necesito hablar un rato con Greyfia Neve. Meril. Mientras Lord Ichigo hacía un gesto con la cabeza, le ofreció su brazo a Lady Greyfia, quien felizmente lo tomó, y juntos siguieron a Meril fuera de la sala de conferencias. Hubo un momento de silencio en la habitación, antes de que Lady Sona se volviera atónita hacia Lady Rías. ¿Acaba de besarlo? Su amo parecía igual de sorprendido y confundido. ¿Viste cómo le sonrió? Preguntó Tsubaki, casi escandalizada. Kiba miró a las chicas confundido. ¿Qué era exactamente esa extraña energía que se había apoderado repentinamente de las integrantes de sus respectivos grupos? Del brazo, dijo con eco claramente, haciendo que Kiba frunciera el ceño en su dirección. Momo, la alfil de pelo blanco del grupo Citri, se tapó la boca con ambas manos mientras jadeaba. ¿No era el señor Ichigo el peón del señor Circe? Chicos. Gritó Lady Rías. Solo son amigos. No es así. Se veían muy cómodos el uno con el otro, dijo Zenobia rotundamente. Oh. Exclamó Akeno con un chillido.
Yo leí un libro como este. Esperen, dijo Sagi desde atrás de Lady Sona. ¿De qué están hablando? Sí, yo también estoy confundido, dijo Issei mientras cruzaba los brazos y se pellizcaba la barbilla. Yo también leí ese libro, exclamó Tsubaki mientras miraba a Keno. El del peón enamorado de su reina que está casada con el rey. Oh. Oh, no. Oh, no, oh, no, oh, no. Kiba palideció dramáticamente. No podrían estar insinuando. ¿Sí? Gritó Akeno encantada. Oh, es una de las obras maestras de Lady Serafal. ¿Es este el libertinaje del inframundo del que nos hablaron en la escuela dominical? Preguntó Asia, con el rostro enrojecido. No. Gritó su amo, igualmente rojo. Akeno tembló, mareado por la emoción. ¿Eh? Oye, guapo bastardo, ¿de qué están hablando todos? Pero Kiba decidió ignorar a Issei y en lugar de eso cerró los ojos mientras se resignaba a su inminente perdición. Tienen una aventura. Gritó Akeno emocionada. Lucifer, estaban muertos. Estaban tan muertos. Tal vez si rogaba lo suficiente, el señor Ichigo no lo traería de regreso del infierno solo para matarlo una y otra vez,